formó. Entre espumas de dos océanos que domina una altísima sierra, separada se hallaba esta tierra de los pueblos del orbe oriental. Solo un hombre que Dios ha inspirado, su existencia recóndita sabe, solo ese hombre posee la clave para abrir un camino en el mar. Gloria eterna a la audaz navegante que una senda ignorada cruzó, y en su barco sublime y triunfante dijo fiat y un mundo formó. Nada teme a aquel sabio abnegado, pues comprende que falta muy poco para ver sus delirios de loco convertidos en fiel realidad. Y así fue cuando todos hacían al tenaz genovés la guerra. Un marino gritó tierra, tierra, y la Virgen flotó sobre el mar. Gloria eterna a la audaz navegante que una senda ignorada cruzó, y en su barco sublime y triunfante dijo fiat y un mundo formó. Nos juntamos de nuevo para meditar un poquito sobre esta figura tan extraordinaria que marcó profundamente este nuevo mundo que Dios le dio a la Iglesia por medio de la corona católica de Castilla, para una obra misionera. Entonces nos ponemos en la presencia de Dios, de la Virgen de Guadalupe, la Virgen Negra de Extremadura, que es la patrona coronada como reina de las Españas, es decir, de los pueblos que han estado bajo esta corona de Castilla, y le pedimos que todos seamos fieles a nuestra santa y verdadera religión, que por gracia de Dios recibimos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, Reina de las Españas, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces, el sábado pasado vimos el comienzo de esta gran empresa apostólica realizada por Cristóbal Colón. La pusimos en su contexto, en este gran cuadro que les hablé de las grandes empresas de cruzada de la corona portuguesa, de los reyes de Portugal. Recordamos a Enrique el Navegante, príncipe de los marinos, con quien Cristóbal Colón tuvo relación, al menos en el sentido de entrar en conexión con todo ese mundo marítimo y de grandes empresas portuguesas. Consta, es un hecho indudable, que Colón vivió larguísimos años en Portugal, aparte de haberse casado con portuguesa y haber recibido la condición de portugués por ese matrimonio. Participó de grandes empresas de viajes, de descubrimientos en la costa africana, como las hacían permanentemente los portugueses, adquiriendo una experiencia que le va a servir inmensamente para la epopeya en la cual él va a estar en primera fila. Vimos también cómo
Colón fue a España, cómo entró en tratos con la corona española, con la reina Isabel, que era reina de Castilla, y su esposo, el rey de Aragón, Fernando el Católico. Puesto que la propuesta que él le hizo al rey Juan de Portugal le fue rechazada. No le aceptaron el proyecto que ofrecía Colón. Se dio algo parecido a lo que ocurrió en España. Se nombraron comisiones, los grandes estudiosos, y se rechazó no porque la Tierra la consideraran eh, plana, cuadrada o como quieran llamarlo, porque sabían que era redonda, los sabios lo sabían, sino porque los conocimientos que tenían y algunos aspectos de la argumentación de Colón no eran exactas. Y por lo mismo, el error de Colón en sus cálculos le permitió tener el feliz encuentro de las islas que no estaban contempladas por parte de los estudiosos. Y quedamos en que Colón llega al Caribe, descubre tierra el 12 de octubre a las 2 de la mañana, y ha sido gritado tierra, tierra a la vista por Rodrigo de Triana. Siendo que un tiempo antes Colón le había parecido ver una luz en el horizonte. A él lo había notado en el libro de viaje. Quedamos de dar algunos detalles acerca de cómo se procedía en este tipo de empresas, cómo se procedía a la vida de los navegantes, que es muy interesante y muestra su heroísmo. Los datos de los estudiosos creo que nos pueden asombrar bastante. Háganse la idea que han viajado largamente, no hay piezas para dormir, duermen en cualquier hueco que se encuentran, salvo el habitáculo, digámoslo así, de aquel que es el jefe del barco, en este caso Cristóbal Colón. Entonces, la situación es de mucha incomodidad desde el punto de vista físico. No hay no solamente lugar para dormir, no hay camas, sino que tampoco hay piezas para recogerse, para estar un momento a solas. Lo que necesitamos todos, indudablemente, salvo el caso del que conduce la nave, una vez más Cristóbal Colón. De hecho, sabemos por el mismo libro de a bordo que va redactando Cristóbal Colón que él recibió días después de haber descubierto la tierra y haber bajado y todo, recibe ahí al cacique y lo trata con grandes ceremonias, agasajos, qué sé yo, y quedó muy contento. Imagínense, son cosas que no se suelen saber, ¿no es cierto? Imagínense lo que significa que el cacique de la isla venga, se suba al barco, sea recibido con solemnidad y termine sentado a la mesa con Cristóbal Colón. No había nadie más sentado a la mesa porque no cabía más gente en la mesa. Dicen que sus acompañantes del cacique comieron en el suelo, como ocurría lo mismo con los que iban en el barco, con los navegantes castellanos. Y una cosa muy interesante para que vean, y vamos a aprender algunos detallitos en este sentido, que van a aprender justamente a propósito de las incomodidades para dormir. Una de las adquisiciones que van a hacer con estos viajes van a ser las
hamacas. Eso va a cambiar mucho para beneficio, digamos, de los marinos y para comunidades en estas situaciones, digámoslo así, un tanto extremas de viaje. ¿Y esas hamacas de dónde las van a sacar? De los indios, de los indígenas americanos. De eso cuenta el mismo nombre, suena a hamaca. Es una palabra que ciertamente es de origen indígena. No la he visto, pero vamos a ver otras. Junto con esto, también se nos cuenta que no solamente no era cómodo el momento de la comida, sino que era terrible el momento de recibir la comida en estos viajes. La razón es que no habían refrigeradores y cuenta el hijo de Cristóbal Colón en la biografía de su padre, que dice que muchos preferían comer a la noche, es decir, se mantenían en ayunos hasta la noche para poder comer la mazamorra, que era lo que recibían. Una mezcla y una cosa que no, no habría mucho el apetito. ¿Por qué? Porque de noche no veían los gusanos que estaban en el plato. ¿Mm? Y preferían, por el hambre que tenían, por las condiciones en que estaban, preferían ni siquiera sacar los gusanos del plato. ¿Mm? Para no perder la cena. ¿Y por qué a la noche, padre? Las luces. Es que no había luz. No había luz. Estaba contemplado que solamente una lámpara se encendiera, porque le tenía mucho susto a los incendios que se habían producido más de una vez en distintos viajes, y piensen que los barcos eran de madera, entonces había un gran temor a que se produjera un incendio. Entonces no había luz, y eso llevaba a que se dieran las condiciones que consideraban más apropiadas para comer con gusanos, ¿ah? Cuando no con cucarachas, que también lo dicen. La comida la calentaban de una manera muy, muy básica sobre la madera para evitar el incendio, hacían un fogón, pero para que no tocara la madera, habían inventado un sistema con tierra, de tal manera que el fuego no llegaba a la madera, sino que ahí entre piedras y tierra, qué sé yo, se mantenía el fuego que lograba hacer algo a la comida. No mucho, pero algo. Todos estos gestos iban acompañados siempre de pequeños rituales, de pequeñas coplas, ¿eh? Con las cuales iban adornando la jornada. Dicen, por ejemplo, con respecto a la luz que encendían, a esa única luz que estaba contemplada que estuviera encendida, ¿eh? Dice que cuando la encendían, había alguien encargado de hacer una, un canturreo. Si ustedes han visto, para que se hagan la idea, si ustedes han visto esas escenas antiguas, en películas antiguas, donde van anunciando las horas en los pueblos, gritaban Ave María Purísima y decían la hora que era, son las 12, son la 1, qué sé yo. Bueno, aquí era la guarda es tomada, la ampolleta muele, buen viaje haremos si Dios quisiere. Era una de las cosas que decía. Por otra parte, esto ya se los dije, pero espero que lo tengan presente para cuando se presente las posibilidades de viajar. El sentido cristiano de todo esto. Todos confesados, todos comulgados, todos con el testamento hecho. Es decir, no dejaban las cosas ahí así sin precaución, sino que era todo bien preparado. Y una cosa muy bonita que no se los conté es que
habiendo, habiendo hecho de todo esto, el día 3 de agosto, al embarcarse, fue con procesión. ¿eh? Una procesión medio penitencial, digamos, porque era en parte, digamos, era una especie de dar un salto al vacío, con un sentido, digamos, más que nunca, puesto que estaba claro de que iban a entrar a mar adentro y no ir bordeando las costas como hasta ahora se hacía. Era una procesión de un poco, digamos, de mortuoria. Nos vamos y puede ser que no volvamos, y que no volvamos ninguno. De hecho, uno no volvieron. Ya les voy a contar por qué. Eh, con respecto a los rezos, que era lo que les quería contar de manera más detallada, así está relatado en los documentos de la época, es obligación y ejercicio de los pajes. En las mañanas cantar los buenos días y a la tarde, después de anochecido, las buenas noches. A boca de noche la oración encomendando a ella a las ánimas del purgatorio. Miren qué curioso. En realidad no es tan curioso si uno tiene la idea clara de que estamos hablando de gente que tenía una fe muy profunda. Serían más o menos virtuosos, más o menos buenos cristianos, pero sus benditas ánimas, sus difuntos no los olvidaban nunca. ¿Por qué? Porque no querían que estuvieran quemándose en el fuego del purgatorio, querían que entraran pronto a la gloria. Entonces rezaban un Pater Noster y una Ave María. Y una de las coplillas decía, han de velar la ampolleta por sus cuartos, repite Escalante, y rezar y cantar el Ave María y los buenos días. Y entonces, cuando introducían la oración de la mañana y de la noche, decían lo siguiente, y algunos quizás lo han escuchado esto, porque es una oración muy bonita, que en algunos lugares se conservó, o la gente mayor a veces lo ha repetido. Bendita sea la luz y la santa Veracruz, y el Señor de la verdad y la Santa Trinidad. Bendita sea el alma y el Señor que nos la manda. Bendito sea el día y el Señor que nos le envía. Pater Noster, Ave María. Amén. Y se terminaba diciendo, Dios nos dé buenos días, buen viaje, buen pasaje. Y en la noche era, bendita sea la hora en que Dios nació, Santa María que le parió, San Juan que le bautizó. Pater Noster, Ave María. Amén. Dios nos dé buenas noches, buen viaje, buen pasaje. Tenga presente que en aquel entonces, con un sistema de barcos que entrando en lo desconocido, con tormentas, con dificultades de todo orden, qué sé yo, las cosas eran bastante difíciles. Pero el día sábado, dentro de la semana, porque se entiende digamos, que la misa, por ejemplo, no era algo muy factible en principio, pero el día sábado era un día especial. ¿Y por qué? Porque era el día de la Santísima Virgen, Nuestra Señora del Mar. Ahí en el Católico Jacobeo, en el canal de YouTube, hemos puesto el himno, un himno muy lindo cantado por un sacerdote que encontramos a Nuestra Señora del Mar, para que lo escuchen. Algo precioso. Y entrando en la posibilidad de que se fueran a hundir los barcos, como era una cosa que era bastante común. Y les leo cómo se celebraba el día sábado, porque pasaron varios sábados en el mar Atlántico. Llegado el sábado, se ponía un altar con imagen de la Virgen y velas encendidas. Para la ocasión, para la Virgen había que hacerlo. Se comenzaba con la salve y todos somos cantores, todos hacemos de garganta, anota el autor. Eso sí, dice, las voces eran terribles. Imagínense esos marineros rudos con
Le ponían empeño nomás, pero dice que, que la cosa no era muy armónica, que digamos. De tal manera, con voces resonantes y muy desonantes, cantaban, de manera que hacíamos este día, en el canto de la salve y las letanías a la Virgen, una tormenta de huracanes de música, que si Dios y su gloriosa Madre y los santos a quien rogamos miraran a nuestros tonos y voces y no a nuestros corazones y espíritus, no nos conviniera pedir misericordia con tanto desconcierto de alaridos. Mira qué simpático, lo que cuenta. Si Dios se fijara en la gran producción musical, hasta ahí llegaron nomás. Bueno, a Dios, gracias a Dios, se fija, y sobre todo en estas situaciones, en primer lugar, en los corazones de los que lo cantan. Y terminaban el canto de la salve y las letanías con un credo en honor y honra de los santos apóstoles, pidiendo la gracia de buen viaje. Eran muy devotos de los santos apóstoles en aquel entonces. Y se agregaba una Ave María por el mismo barco, y por los barcos que iban en la comitiva, ¿no es cierto? Acuérdense, hablamos de 3 barcos. Y terminaba diciendo el muchacho, amén, y Dios nos dé buenas noches. Piensen ustedes que también no era raro, con toda esta situación, que alguien se enfermara, que alguien se muriera. Era una de las cosas que pedían, el no morirse en el mar. ¿Por qué? Porque significaba morirse muchas veces, bueno, sin misa, sin todos los auxilios pertinentes, y lo envolvían y lo tiraban al mar. Lo tiraban al mar. ¿Por qué? Porque en el barco el cuerpo no iba a resistir mucho y iba a traer otras enfermedades. Entonces era algo bastante duro, bastante trágico. Otra cosa que es interesante tener presente es cómo se vestían. Dice que no había mucha diferencia con el vestido habitual, digamos, de aquellos tiempos. Andaban con un bonete, un sombrerito rojo, que les va a gustar mucho a los indios cuando lleguen allá, y Colón va a regalarles a varios de ellos, van a quedar encantados con el gorrito de los marineros castellanos, andaluces. Y, y una de las cosas que se comenta a propósito de esto, porque es que Colón se va a vestir especialmente para bajar de la nave a la llegada, bajar con los estandartes, ¿es cierto?, de los reyes, con el estandarte de la Orden de Alcántara, orden de caballería, orden de cruzada. A propósito de lo que les contaba el sábado pasado, de que esto se veía por parte de Cristóbal Colón, por parte de los reyes, por parte del pueblo cristiano como una continuación de la cruzada, de propagación de la fe, de defensa de la fe. Y sobre todo, en primer lugar, con la Santa Cruz. Con la Santa Cruz. Eso en relación al viaje, que le quería agregar algunos detalles, porque viene bien entrar en estas pequeñas anécdotas. La primera isla en la cual se bajan a tierra es esta isla de Guanahaní, que Cristóbal Colón le dio el nombre del Salvador, en las actuales Bahamas. Toman sus estandartes, la cruz, el estandarte real, la orden que les decía, y van a tomar posesión de la isla a nombre de los reyes católicos, los señores de estas islas. Entonces alguien puede decir, ¿y eso de dónde viene, padre? Y eso viene de las empresas que le había encomendado el Papa
a los reyes, como reyes católicos que eran, y que después se van a confirmar y se van a clarificar más, puesto que van a repartir, digamos, el territorio de influencia entre la corona de Castilla y la corona de Portugal. Y al bajar ellos y tomar esta posesión y hacer unos rituales que estaban contemplados, comenzaron a aparecer los indígenas, que comenzaron a ver estos personajes eh, con, otro, con otro semblante, vestidos, eh, que hablaban otra lengua, no se conocían, ¿no es cierto?, los idiomas. Entonces fue todo una verdadera sorpresa, una cosa verdaderamente asombrosa para todos. ¿M? Y tengan en cuenta que para Cristóbal Colón y para la tripulación comenzaron a ver estos indígenas que, para sorpresa de ellos, estaban desnudos. Una cosa bastante inaudita para ellos. ¿Eh? Entonces, eh, estas, todas estas cosas, ¿eh?, van poniéndole mucho color a la situación. Escribe Cristóbal Colón a propósito de este acontecimiento: yo, porque nos tuviesen mucha amistad, los indígenas, porque conocí que era gente que mejor eh, entraría en contacto con ellos y se convertiría a nuestra santa fe con amor, que no por fuerza, les di a algunos de ellos unos bonetes colorados, los bonetes que le digo que usaban los marinos, y unas cuentas de vidrio que se ponían al pescuezo, y otras cosas muchas de poco valor, con que hubieron mucho placer y quedaron tanto los nuestros que era maravilla. Es decir, comenzaron a entablar trato, relación, amistad, con Colón y con la gente que venía. Y Colón agrega, fruto de su primera impresión: creo que fácilmente, rápidamente, se harán cristianos, que me dio la impresión que no tenían secta, que no tenían así una religión constituida propiamente. ¿Eh? Y Colón va a comenzar entonces, fruto, bueno, ahí habrán descansado, qué sé yo, ¿no es cierto? Y va Colón a hacer lo que él sabía hacer muy bien, ¿eh?, que va a ser dedicarse a viajar, a tomar conocimientos. Va a tratar de hacerse entender con los indígenas, ¿eh?, eh, que se están, con los cuales se encuentran. Van a tratar de entender. A ver, más que entender, era creer que les decían lo que ellos creían que había que encontrar. ¿Me explico? Eh, Colón traía cartas, porque esa era la idea que traían de Europa. Traían cartas para el Gran Khan, que era hasta gran rey que pensaban que era ahí de la China, qué sé yo, con el cual querían entrar en relación, puesto que estos reyes hacía unos siglos atrás, 2 siglos atrás, habían pedido que les mandaran misioneros por haber entrado en contacto con un padre franciscano. Entonces imagínense que andan con cartas, Colón, y escuchan unas palabras que le suena a Can. Resulta que la palabra que a Can parece que era caníbal, no tenía nada que ver con el gran Can, que era el rey. Entonces van a tener la ansiedad de encontrar. Entonces se van a investigar. Y mientras tanto, los españoles tenían sus espadas, vestidos, como les digo, y qué sé yo, y los indígenas se acercan y toman las espadas y se cortan. ¿Qué es esto? Se asustaron mucho con eso.
y no fue más la voluntad de los españoles, digamos. ¿Eh? Y cuentan una cosa muy, muy graciosa, simpática, ¿no? Que uno de los indígenas dijo, ya sé por qué vienen vestidos. No sé si conocen la anécdota porque es así, ¿eh? Está escrito, esto está registrado. Y dijo, están vestidos estos hombres de otro colorido porque tienen rabo, como los monos tienen rabo. Ese era y todos se rieron y lo encontraron genial. ¿Eh? Imagínense la psicología humana, para que se den cuenta de que esto de toda esta cosa que hoy en día quieren meter para meter odio, para meter discordia entre los hombres, de que la gente venía con criterios racistas y que eso no existía. Es la psicología humana simplemente. ¿Cómo se podría decir que el indígena que dijo eso lo dijo con criterios racistas? Es absurdo. El indígena no tenía ningún sentido racista de ningún tipo. Pero fue él el que dijo, esto tienen rabo. ¿Eh? Entonces se dedican a recorrer. ¿Y cómo van a recorrer estas islas? Porque las islas no están una al lado de la otra. Colón va a tener una gran capacidad para entablar lazos de amistad. Y va a conocer ahí mismo, a un indígena, ¿eh? Que se va a llamar Diego. Diego. Y lo va a acompañar. Es muy bonito irse enterando de estas cosas. ¿Por qué? Porque va a ocurrir esto en toda América. Después, en México, en Perú, en Chile, en todos lados. ¿Eh? Está esta relación que se va a entablar entre el primer grupito de españoles. Ya les dije el sábado pasado que no se consignan más o menos unas 90 personas. Puede haber sido que haya sido algunas más, ¿eh? Pero ¿qué son 90 personas o 100 personas en comparación a los habitantes de esas islas? No es nada. Lo mismo va a ser cuando Cortés llegue a México. Son 4 españoles en comparación a los habitantes de México, etcétera. ¿Y cómo se entiende eso? Es que entraron en relación e hicieron vínculos de amistad, de trato, de alianzas con los indígenas. Y de hecho Colón lo va a hacer aquí. Y va a tener un apoyo muy grande en ese sentido. Entonces, por eso, todas estas cosas que ahora se inventan para sembrar el odio, para mostrar, digamos, una especie de llegada de monstruos, no es efectivo. Sin perjuicio que, por supuesto, que donde hay hombres, hay defectos, hay errores y hay pecado. Pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Entonces, va a buscar el Gran Khan, va a ir por islas y islas y resulta que no va a encontrar ningún Gran Khan, mientras tanto. Por ejemplo, llegando a Puerto Rico el 12 de noviembre, dice Colón, que le había parecido que fuera bien tomar algunos indígenas en el barco. Eso va a ocurrir varias veces, que se van para ir justamente entablando estas relaciones. Y dice aquí, llegan a Cuba también, donde van poniendo nombres, y en esto se entera, escucha por primera vez esto del canibalismo.
Y dense cuenta de una cosa muy interesante. Cristóbal Colón cree que no es verdad. ¿Cómo van a haber caníbales? No, no puede ser cierto. Ya se va a enterar que sí es cierto. ¿Eh? Pero él no cree a primeras eso. Va a llegar a la isla de Haití, República Dominicana, digamos hoy en día, y se va a quedar encallada la nave de la Santa María. Y en ella, siento Colón que ha descubierto una situación distinta a lo otro que había visto hasta ahora. ¿Por qué? Porque le da la impresión de que hay como una sociedad más estructurada, con unos caciques que tienen repartida la isla con sus jurisdicciones, digámoslo así, con sus respectivas zonas de influencia, donde había una disciplina, una especie de unos rituales, unas atenciones que había que rendir a los jefes, unas maneras más refinadas, digamos, de trato. Entonces, mientras tanto, dése cuenta, Cristóbal Colón escribe lo siguiente. Yo vi y conozco que esta gente no tiene secta ninguna, ni son idólatras, son mansos. Son las impresiones que tiene conociendo a los primeros que conoció. ¿Eh? Saben que hay un Dios en el cielo y firmes en que nosotros hemos venido del cielo. Parecido a lo que ocurrió en México también. ¿Eh? Y muy prestos a cualquier oración que nosotros digamos, y ellos la hacen y nos imitan. Y ya prontito están haciendo la señal de la cruz que veían hacer a los marinos. Entonces esto es muy bonito. Y entonces escribe Cristóbal Colón, así, y está escribiendo a los reyes, sus impresiones, todo lo que está presenciando. Así que deben vuestras altezas reales determinarse a ser los cristianos, que creo que si comienzan en poco tiempo acabarán de verlos convertidos a nuestra santa fe una multitud de pueblos, y incorporando así a estos pueblos, a estos habitantes, digamos, y estos territorios, a los reinos suyos, ¿no? Pues, y con las riquezas que traen consigo también. Y alude al famoso oro que también les preocupaba tanto. Y el 25 de diciembre es cuando se encalla la nave de la Santa María, donde iba Cristóbal Colón. No se sabe bien qué fue lo que ocurrió estrictamente, porque se encallaron. Pero lo que sí es de interés aquí es que a partir de este encallado, Colón va a armar allí un fuerte. Un fuerte donde va a establecer a unos 39 marinos, que algunos se ofrecen de voluntarios, otros seguramente le dieron órdenes, etcétera, y se instalaron y les dejaron provisiones para un año. Y los va a aconsejar la importancia de tener una buena convivencia, de saber aprender a tratarse con los indígenas, con los aborígenes, cómo tienen que guardar esa buena relación. Y aquí viene un detalle que creo que es importante, porque no es un simple detalle, sino que es que se quedó allí un personaje que no está anotado en las listas de los presentes y que es el confesor de Cristóbal Colón, Fray Pedro, que dicen los que han estudiado su vida que habría sido el primero que le dio, por haberlo conocido, siendo el seglar,
le va a dar la idea a Cristóbal Colón de por qué no le hace la propuesta a los reyes católicos de esta aventura para confirmar el proyecto que Colón traía entre manos. Y este fray Pedro va a terminar ordenándose sacerdote, religioso a la orden franciscana, y Colón se lo va a encontrar poco antes de emprender el viaje y lo va a invitar. Y va a ir encantado con él. ¿Y por qué es interesante esto? Porque significa que estamos ante la primera misa en tierra firme. De parte de este fraile y que se va a quedar de capellán de los que van a instalarse en este fuerte que se le va a nombrar Navidad, por haber sido en función de la Navidad que decidieron la construcción y instalarse allí en la isla de Santo Domingo, la española como la llamó Colón. Entonces, una cosa viene bien después de haber acompañado a Colón en las distintas islas que se va a ir asomando en esta oportunidad y que va a ser una constante en todos los viajes, ¿no? Es ¿por qué tienen la preocupación del oro? No es la preocupación del oro como la puede tener un hombre hoy en día sin ninguna referencia religiosa, sin ningún sentido de hacer una gran empresa con el oro. Aquí en este caso, está muy claro en Cristóbal Colón y en muchos de los que vinieron con él y en las otras empresas de la conquista de América, no digo que con todos, pero sí con muchos, es que el oro tenía por sentido el poder financiar las empresas que traían entre manos. Y ya les dije que la gran empresa, y en caso de Cristóbal Colón era una verdadera santa obsesión, era la empresa de que todo esto sirviera para poder recuperar la ciudad santa de Jerusalén. Imagínense, le va a escribir Colón a la reina Isabel, y va a ser, porque ella va a ser la que va a quedar especialmente cautivada con el proyecto de Colón. El rey Fernando va a tener era hombre, qué sé yo, ¿no es cierto? Era un guerrero, no fue tan entusiasta como la reina Isabel, digámoslo así. Y Cristóbal Colón va a convencer a la reina Isabel de hacer voto de que con el oro, con las riquezas que se adquirían también con este descubrimiento, con estas tierras que iban a incorporar a sus reinos, se financiara la cruzada. Se financiara la cruzada. Y esto va a ser para Colón hasta el día de su muerte su preocupación. Entonces esto es muy interesante tenerlo en cuenta. Hoy en día alguien que quiere ganar oro, que encuentre una mina de oro, ¿para qué es? Para sí mismo. ¿Qué le va a preocupar Jerusalén ni financiar instituciones educativas de cristianas o de evangelización? Puede ser en algún caso, pero más bien la excepción. Aquí más bien al revés. Toda esta empresa tenía por razón de ser esto. De partida por parte de los reyes, por parte de Cristóbal Colón, de los hermanos Pinzón, que eran muy piadosos también, por parte de buena parte de los que estaban participando en ella. Dice el profesor Eliot, un historiador que ha sido muy entendido en todo esto, una frase que me pareció interesante, digamos, que cita él, citando a Cristóbal Colón, dice, bueno, sí, el oro significaba poder, y cita a Colón, el oro es excelentísimo, del oro se hace tesoro, y con él, quien lo tiene, puede hacer grandes cosas, y puede llevar almas al paraíso.
puede llevar almas al paraíso. Por eso, Bartolomé de las Casas, el dominico que va a ser en buena medida el origen de la leyenda negra, a causa sobre todo de un informe que él escribió a los reyes para buscar que se dieran leyes de protección a los indígenas, con toda la empresa que se estaba desarrollando en el Caribe, en América continental después, va a decir de Cristóbal Colón, no solamente que es el hombre providencial, sino una cosa muy bonita, va a decir el primer apóstol de América. Bartolomé de la Casa, que es un hombre muy crítico y que dice cosas tan críticas que a eso uno dice, pero esto no tiene mucho fundamento. Pero de Cristóbal Colón va a decir el primer apóstol de América. Reconoce ese aspecto de Cristóbal Colón. Y les quiero hacer algunos alcances, porque son una constante en la llegada a cada una de las islas, a cada una de las tierras en que se desembarcan en Cristóbal Colón con su tripulación. En todas partes, islas y tierras donde entraban, se dejaba siempre puesta la Santa Cruz. Una muy grande y alta cruz, dice Cristóbal Colón. En lugares destacados, en lugares que sean bien visibles, porque están dando un mensaje a los habitantes de esas islas. Han venido a traer el cristianismo. Eso es lo primero y lo principal. Y es en función de eso que toman posesión de las tierras a nombre de los reyes católicos. Dice Cristóbal Colón, en señal de que vuestras tierras, que vuestras altezas tienen la tierra por suya, y principalmente por señal de Jesucristo nuestro Señor y honra de la cristiandad. En todas las tierras donde llegan los navíos de vuestras altezas reales, van y en todo cabo mando plantar, voy traduciendo un poquito porque es un castellano antiguo, mando plantar una alta cruz, y a toda la gente que hallo les notifico el estado de vuestras altezas y cómo ustedes viven en España, y les digo de nuestra santa fe todo lo que yo puedo. A la primera. A la primera. Igual que San Francisco de Asís, que hoy en día se lo quiere presentar como el santo de los arbolitos y de las plantas, cuando el santo de Jesucristo, el santo que busca sobre todas las cosas salvar las almas, llevar a Jesucristo a las almas. Y fue por eso que le dijo al sultán, a la primera, conviértete y deja esa falsa religión, ya hazte cristiano, para salvar tu alma. Cristóbal Colón está en la misma. Y no se olviden, Cristóbal Colón es terciario, admirador devotísimo de San Francisco de Asís. Si faltaba algún detalle a todo esto. Y les enseño todo lo que yo puedo de la creencia de la Santa Madre Iglesia, la cual está repartida por todo el mundo. Y les hablo de la fe en la Santísima Trinidad. Miren qué bonito. Dense cuenta que todos estos pueblos que habitaban América, como todos los pueblos paganos, era lo mismo en Europa cuando era pagana Europa, sus creencias religiosas eran tribales, eran reducidas a sus propios círculos. No había sentido de esta universalidad que solamente la da nuestro Señor Jesucristo, que viene a salvar a toda la raza humana. Y es por eso que el padre Iraburu dice una cosa muy bonita, complementando esto, dice que hay que notar cómo Cristóbal Colón, a semejanza de Adán, que obedeciendo a la orden divina le pone nombre a las cosas, cómo Colón le va poniendo nombre, va bautizando a las distintas islas
ejerciendo el dominio que Dios le ha dado al hombre sobre las mismas. Dense cuenta que propio de estas religiones paganas, estas creencias que tenían los aborígenes locales, como una vez más, de todos los pueblos paganos, no es propio de América, también en África, en Asia, en Europa antes de la conversión, el hombre era un engranaje dentro de la naturaleza. No se ve la diferencia, no se ve la distancia infinita entre un hombre con un alma inmortal y el mundo infrarracional. Entonces es Cristóbal Colón el que está aquí tomando posesión en el nombre de Dios, al bautizar estas islas, haciéndolas posesiones, digamos, de la corona católica. Dice el padre Iraburu, de modo semejante en el Nuevo Mundo, también correspondió a Colón y a sus compañeros, sin la presencia de Eva no estaba cuando Adán le puso el nombre a los animales, sin ninguna Eva que todavía les acompañara, le dan nombre a las tierras que fueron descubriendo en señal de dominio, de un dominio ejercido desde el principio en el nombre de Cristo y de los reyes católicos. Entonces es muy bonito esto, para ver el alma cristiana de estos hombres, para tener esto muy, muy presente. Isla Santa, Isla de la Gracia, Cabo de Gracias a Dios, Isla de la Concepción, Isla de la Asunción, Santo Domingo, Santa Catalina, Mar de Nuestra Señora, suma y sigue, suma y sigue. Y es por eso que Colón escribe a los reyes lo siguiente: digo a vuestras altezas que no deben consentir que aquí trate ni haga pie ningún extranjero, salvo católicos cristianos, pues esto fue el fin y el comienzo de todo este propósito, que fuese para acrecentamiento y gloria de la religión cristiana, ni venir a estas partes ninguno que no sea un buen cristiano. Mira qué interesante, no solamente que sea solo visitado por cristianos, sino por buenos cristianos, por buenos cristianos. Obviamente que, ¿cómo podía impedir venir aquí a los cristianos que no fueran buenos cristianos? Claro, salvo los pecadores públicos, pero los demás, ¿cómo le hacías la prueba? Era una buena voluntad de Colón. De todo hay en la viña del Señor. Colón, a propósito del trato con los indios, decía que no quería que se consintiese hacer a los demás cosa indebida a los indios, porque como fuesen ellos tan francos, entonces y como ingenuos, ¿no es cierto?, no tenían el sentido del valor del oro, entonces por cualquier bagatela podían cambiar las cosas. Entonces Cristóbal Colón dijo, no, traten de ser lo más justos posible. Y si ellos le dan algo valioso, denle ustedes algo a cambio también que los deje a ellos contentos. Que ellos queden satisfechos por lo menos con lo que ustedes les dan. Entonces, para poner un punto a este aspecto, Colón dice, todo esto no ha sido posible sino por obra de la divina providencia. Si ha obtenido esta victoria, es decir, haber logrado encontrar tierra, haber entrado en contacto con estos hombres, haberles ya propuesto la fe cristiana en una primera oportunidad, dejar instalado un fuerte ahí con un principio de ciudad cristiana, digámoslo así. Bueno, todo esto es solo gracias a la providencia divina. Y nada más que por eso. Entonces, el 16 de enero parte de vuelta a Colón. Pero es muy interesante tener presente. De partida, la nave de Santa María se acabó. No la pudieron sacar devolverla al uso. Los indígenas ayudaron a tratar de sacarla, no pudieron. Una vez más, vean la buena relación entablada por Colón.
se construye, tienen ayuda de tratos con los indígenas y parten el 16 de enero. Pero Colón parte con indígenas a España. Esto es algo muy bonito. Algo muy bonito. ¿Por qué? Porque van a llegar a España. Van a presentarle los indígenas a los reyes. Cuando llegue Colón con los indígenas, que va a ser una procesión, va a pasar, dicen, por los pueblos, de donde estaban a donde estaban los reyes, en una procesión con los indígenas, con los papagayos, con los animalillos que traían exóticos del Caribe. Va a ser un acontecimiento único. Y mientras tanto, los indígenas están felices, ¿ah? Tan felices que se van a bautizar. Pero previamente, ¿qué ha ocurrido? El viaje de vuelta con la Niña y la Santa María. La Niña y la Pinta, perdón, la Santa María no. ¿Pero por qué les digo esto? Porque Colón reparte a los indígenas que hay en el barco, son una decena más o menos, según dicen, y le reparte a las personas más apropiadas para que les vayan enseñando. Porque Colón, ¿qué quiere? Que aprendan a hablar castellano, para que puedan después ser traductores del castellano con la lengua indígena de sus islas, para poder cristianizarlos. Y ya en el viaje, Colón les asigna al catequista que los va a instruir. E ir entrando en este trato, en esta confianza, de que vienen en son de amistad, de amor cristiano. Entonces, es muy interesante. Y vamos a verlo con algún caso particular. Al retorno, se encuentra con una gran tormenta que pensaron que se morían. Y es allí donde ocurre un hecho que está consignado históricamente y hasta el día de hoy se paga la manda. Sacaron los bonetes rojos que le gustaban tanto a los indios, echaron ahí unos garbanzos, qué sé yo, para sacar suertes. Había que hacer 3 peregrinaciones: a Santa Clara en Moguer, a Santa María de Guadalupe, la Virgen Negra de Extremadura, la reina de las Españas que le he nombrado ya, y al Santuario de Loreto. Y Cristóbal Colón fue uno de los peregrinos porque él metió la mano y sacó el garbanzo que estaba marcado. Fue uno de los peregrinos que tuvo que pagar la manda. Llegando al puerto, la manda consistía en pasar toda esa noche en vigilia de oración, dándole gracias a la Virgen Santísima en Guadalupe y a Santa Clara en Moguer, y el que llegara después a Italia se iba a tomar más tiempo, ¿no es cierto?, por haber podido capear el temporal, que pensaban que era definitivo. Claro, cuando uno entiende estos detalles que le he dicho del viaje, las dificultades, las tormentas, con todos los medios de aquel entonces, se va a entender de que se van a separar los barcos fruto de la temporal y va a llegar Pinzón a Galicia y poco después va a morir, consecuencia del viaje. No va a ser así con Cristóbal Colón, a Dios gracias, sino que va a poder cumplir con la promesa que había hecho, pagando los beneficios. Entonces, voy un poquito más rápido porque les dije que iba a hacer, hoy día terminamos con Cristóbal Colón. Entonces, por una parte, llegan el caso de la nave de Colón, llegan a Portugal, fruto de la tormenta. Colón era amigo del rey de Portugal, que le había negado la aprobación de la empresa, y el rey con sus comitivas van a ir al barco y se van a enterar que está comprobado que resultó todo.
Imagínense el sentimiento del rey. Van a ir a ver en los barcos a los indígenas, van a ver a las cosas que traen, las muestras de las nuevas tierras, y después Colón va a partir a ver a los reyes católicos. Y mientras tanto el rey Juan de Portugal le escribe al rey católico una carta muy amable, comunicándole que ha estado con Colón y de lo que significa todo esto. Colón va a llegar donde los reyes católicos y se va a hacer el gran recibimiento. Comentan, ¿no es cierto?, que los reyes católicos, una cosa inaudita, recibieron de pie a Cristóbal Colón con los navegantes, con los indígenas. Van a hacer sentar a los reyes católicos. Hay unos cuadros preciosos representando toda esta solemnidad. Están los besamanos que dicen que se hacían a los reyes. Y van a dar unas semanas más. Imagínense en un mes de travesía, cómo han ido aprendiendo a conversar, a comunicarse mejor, la catequesis de los indígenas, y se van a dar un par de semanas y se va a hacer el gran primer bautismo de 6 indígenas que venían con Colón. Donde este bautismo van a estar presentes los reyes. Va a ser hecho por el cardenal Mendoza. Van a estar los grandes de España. Es un acontecimiento glorioso. Y eso hubiera ocurrido que los reyes no están presentes, una cosa igual. No es que estamos hablando de gente temerosa de Dios, gente que verdaderamente está gozando con las puertas que se abren a la religión de Jesucristo para salvar miles de almas, como dice Las Casas al nombrar a Colón el primer apóstol de América. Y uno de los bautizados en esa primera oportunidad, que van a tener como padrinos a estos príncipes, estamos hablando de cosas muy serias, va a ser Diego Colón. No Diego Colón, hijo de Colón, sino Diego Colón, el indígena, que va a guardar una fidelidad entrañable a Cristóbal Colón. Y lo va a acompañar en el segundo viaje de vuelta. Y va a volver después a España. Si van a entrar en contacto, van a comenzar los viajes de ida y de vuelta. Y los indígenas son, como va a decir la reina católica, son súbditos de su majestad, son súbditos libres. Y se van a instalar a vivir indígenas allá. Y en el caso de Diego Colón, el indígena que se bautiza con no se le conoce el nombre, el nombre indígena, pero sí el nombre cristiano, católico. Y va a ser un gran traductor. Piensen que lo había acompañado en los viajes ahí, mostrándole cosas, lo va a seguir ayudando en los viajes, después en el siguiente viaje. Entonces, algo muy bonito, muy bonito. Y va a ser colaborador de toda la empresa después. Acuérdense lo que decía, las alianzas con los españoles. Entonces, Cristóbal Colón llama a todo esto, y es muy exacto, dice, verdaderamente, esto es un milagro. Porque todo lo que ocurrió, todo llegar, instalarse, volver a llegar, todo ha sido un milagro, con intervenciones sobrenaturales que se han dado una y otra vez. Pero ¿qué va a ocurrir después? A la segundo viaje van a llegar, van a terminar llegando al fuerte de Navidad. ¿Y qué se va a encontrar Cristóbal Colón? Se va a encontrar que han muerto todos los españoles y han muerto violentamente. Los historiadores dicen que en realidad no se sabe en estricto rigor qué pasó. Otra cosa es inventar cosas, digamos, ¿no es cierto? No, en estricto rigor no se sabe qué fue lo que pasó. Pero es muy interesante lo siguiente. El cacique que se había hecho amigo de Colón estaba herido
Diego Colón, el indio bautizado, el amigo de Colón, va a averiguar. Entonces, Colón va a tomar precauciones, ¿eh? Pero va a procurar que se guarde la calma. Pero lo que van a descubrir en el segundo viaje, no voy a entrar en todas las islas que fue bautizando, etcétera, porque son 4 viajes, Colón va a, a procurar guardar la calma. En ese segundo viaje viene con 12 apóstoles, con 12 frailes religiosos que vienen con la misión de evangelizar aquí en las Antillas, que era el principio de la América descubierta. Vienen con hombres, soldados, mujeres, campesinos, médicos, todo para comenzar a instalarse en estas nuevas tierras. Entonces la impresión, claro, fue muy grande. Va a darle prioridad a Cristóbal Colón a la instalación en otro lugar de unas ciudadelas cristianas. Pero en el entretanto, lo que ocurre es que siguen habiendo enfrentamientos. ¿Y enfrentamientos con quién? Justamente con los caníbales. Y va a comenzar Cristóbal Colón a ver, ¿eh?, las cabezas cortadas, los brazos y las piernas colgadas a la luz del sol para hacer charqui, carne seca, una cosa macabra, obviamente, ¿no es cierto? Cristóbal Colón se va a dar cuenta que efectivamente los indios, ¿eh?, no todos los indios son iguales. Hay unos amistosos, hay unos que entran en buen trato y hay otros que son verdaderamente, viven en unas condiciones terribles. Y los amistosos, los de buen trato, los que salían con ellos, son justamente los perseguidos por los caníbales. ¿Ah? Aquí está la clave de lo que ocurrió en América. La llegada de Cristóbal Colón es el comienzo de la liberación de los pueblos americanos subyugados por estas prácticas terribles, que no las tenían todas, ojo, pero que evidentemente a los pueblos que no las tenían, la crueldad, la violencia espantosa que ejercían los que las tenían, los tenían aterrorizados. Y es por eso que salían con los españoles. Y es por eso que termina Colón armando una comitiva armada con sus aliados indígenas, con los hombres españoles que tiene, para ir a hacer frente a aquellos que, a los indígenas bravos, digámoslo así, a los violentos, para hacerles frente y disuadirlos. ¿Por qué? Porque seguían apareciendo muertos, seguían atacando a los españoles, seguían produciendo muertes entre ellos. Y van en República Dominicana, hasta el día de hoy, está el Santo Cerro, que llaman, lugar donde se puso una gran cruz y lugar donde se dio una batalla decisiva. Y en la cual los indígenas, los violentos, trataron de destruir la cruz, eran una multitud, eran mucho más que evidentemente los españoles, y van a fracasar en sus planes, y va a tener uno de los capellanes mercedarios una visión de la Santísima Virgen, que va a ser la primera aparición de la Santísima Virgen en América con ocasión de este segundo viaje. Donde Cristóbal Colón, que pensaron que iban a ser derrotados porque eran verdaderamente bravos estos indígenas violentos, con el apoyo de la Virgen, van a vencer. Y se va a resolver, digamos, va a ser una gran batalla que va a resolver la situación, a Dios gracias, en favor de los cristianos. Hasta el día de hoy es lugar de peregrinación. La cruz esta de Colón, la cruz de Colón va a ser una especie de reliquia hasta el día de hoy. Se considera un lugar de muchas bendiciones, de peregrinación. Y se va a construir. Cristóbal Colón, en su testamento,
donde él se viste franciscano para morir y es enterrado en la iglesia de San Francisco en España, va a dejar consignado que por favor se construya un santuario en honor a la Santísima Virgen de la Merced, justamente en función en acción de gracias de esta intervención sobrenatural que le aseguró, digamos, el triunfo a los cristianos y a sus aliados. Entonces hay que entender que todo esto, que el cristianismo traía consigo la civilización cristiana, la organización cristiana de la sociedad. ¿Eh? Y esto es lo que permite entender también que la actitud que tienen es teniendo en cuenta que por una parte hay indígenas que están verdaderamente subyugados por estas religiones paganas violentas, hay otros que tienen unas prácticas que fácilmente los hace entrar en relación con los españoles y aliarse con ellos. Entonces, todo un conjunto de factores muy difícil de manejar. Y para no alargarnos demasiado, porque quiero llegar a este punto, le hice un punteo de algunas dificultades que van a traer consigo, porque Colón tiene el título de virrey dado por la corona. Pero efectivamente, con estas complejísimas situaciones de distintos tipos de situaciones de vida indígena, distintos lenguajes, con la presencia de los españoles también que vienen a instalar, bueno, se va a dar verdaderamente unas dificultades grandes en cómo manejar todo este amplio aspecto, este abanico, digamos, de situaciones, de poblaciones, de todo. Y allí Cristóbal Colón, digámoslo así, mostró sus limitaciones. Es muy difícil ser un buen gobernante. No fue el gran talento que tuvo él. Y van a recibir reclamos los reyes que van a enviar a alguien a investigar y que van a terminar destituyendo a Cristóbal Colón como gobernante. Y incluso va a ser llevado encadenado a España, para que vean ustedes que la cosa se tomaban en serio las denuncias en aquel entonces, y los reyes van a quedar muy sorprendidos de esto y van a librar a Colón, digamos. Nunca desconocieron sus cualidades, sus atributos, todo el provecho de lo que hicieron, pero bueno, el gobierno no fue su carisma. ¿De qué se acusa a Colón? ¿De que fue un mal gobernante? Bueno, es muy difícil ser un buen gobernante. Pero hay una cosa que tener presente. Colón venía muy influenciado, era lo que había aprendido de él. Uno se ve influenciado por lo que uno aprende, de las modalidades portuguesas de entrar en trato con los naturales de las zonas en las cuales se instalaban. Si ustedes ven cómo intervino Portugal, la corona portuguesa con sus adelantados que se llamaban, era siempre instalarse para hacer negocios y a partir de esos negocios ir instaurando unas relaciones amistosas para eventualmente, ¿no es cierto?, poder hacer evangelización. Era un poco la idea que Colón tenía. Y esto es interesante porque los españoles, que una de las acusaciones contra Colón que no tenía caso era que era extranjero, eran muy de que tenían que ser de su propia tierra. Y por propia tierra eran los castellanos con Castilla, los aragoneses, siendo españoles, en Castilla eran extranjeros. Entonces, a Colón le van a echar mucho en cara que él es un extranjero. Entonces, que no entiende las modalidades propias de los castellanos, con la gente que llevó a la República Dominicana. Entonces, ellos van a tener otra modalidad. ¿Y cuál es la modalidad que van a tener los españoles? Otra modalidad que va a ser más bien la que van a aplicar en las Islas Canarias.
donde ellos van entrando en la tierra y se van instalando y topando los territorios y instalándose en los territorios, haciendo las alianzas con los indígenas y todo, pero más bien tomando posesión de las tierras, pero adentrándose en ellas, no tomando posesión de las tierras y instalándose en los bordes costeros, digámoslo así, que fue más la instancia portuguesa. Eso para tratar de entender un poco lo complejo de la situación. Históricamente, lo dicen grandes historiadores actuales, se conoce en realidad y se ha estudiado muy poco el gobierno de Colón. Esos primeros años están muy en pañales. Recién ahora se está descubriendo y se le está siguiendo la pista a los indígenas que se fueron a vivir a España, imagínense, y que fueron artistas. Por ahí encontré un dato bien bonito de un historiador que ha publicado una historia de todo esto y reconoce la grandeza de la obra realizada y dice que en su pueblito siempre le llamó la atención América, siendo español, porque en su pueblito había un altar tallado por indígenas que vivían en España. Mire qué bonito. Y si hay una cualidad que resaltó a más no poder Dios nuestro Señor con los pueblos nativos de América, para mi gusto, a mí no me cabe duda, porque a mí me llenan el alma, es el talento artístico. Estos indígenas bautizados hicieron unas obras, unas pinturas, unos tallados, unas imágenes, que no son las mismas de España. Aprendieron nuevas técnicas, qué sé yo, pero pusieron una impronta local, americana. Y ahí está el cusqueño, el quiteño, en Colombia seguramente tienen el suyo, en México, en Chile fue menor, digamos, pero también hubo unas pequeños lugares de cultivo artístico. Entonces, es algo muy bonito eso. ¿eh? Es algo muy bonito. No solamente hubo españoles que vinieron acá, hubo indígenas que fueron para allá. Eso del racismo, por favor, no lo repitan porque son cosas que vienen de toda esta odiosidad del marxismo que son los que queman las iglesias. Ya les dije como Colón, les dije el sábado pasado como Colón alababa la hermosura de las nativas que vio y la buena impresión que le causó, ¿no es cierto?, los nativos locales. No existía el racismo. Son disparates de ideologías ateas de la modernidad. Colón y los caníbales, esto es muy importante, les costó aceptar a Colón que habían caníbales, pero la evidencia fue avasalladora, terrible, terrible. Y es justamente importante entender esto. ¿Por qué? Porque Colón iba a hacer algo parecido en el caso de Cortés en México, etcétera. Les va a producir tal espanto, las prácticas de los caníbales, de la hiperviolencia que había en América. Porque cuando hablan de la violencia de los españoles, pues, oigan, todas las violencias comenzaron primero por el lado de estos hiperviolentos. Y Cristóbal Colón, con los criterios de la época, un punto delicado el que voy a tratar, va a entrar en guerra, a defenderse, claro, a ponerlos en su lugar, digamos, para decir, esto se acabó, y va a venir, claro, lo que era la regla de todos, en todos los pueblos de la tierra, por si acaso. En América era lo mismo, en Europa era lo mismo. Los prisioneros de enemigos se los aprovechaba como mano de obra esclava. Era una esclavitud considerada legítima en aquel entonces. Entonces, no es que Colón esclavizó a los indígenas, sino que a los caníbales. Después la reina Isabel va a mandar que terminar con eso. Terminar con eso. ¿Por qué? Bueno,
porque consultaron a los religiosos y qué sé yo, y les vinieron escrúpulos y dijeron, no, un momento, es gente que no conoce la verdad, que qué sé yo, bueno, todo un proceso que tomó mucho tiempo, que tomó sus años, ¿eh? Pero que permite entender, y esto es muy importante para entender la historia, no hay que entender la historia con criterios, ¿cómo no trajeron internet con Cristóbal Colón? Por poner algo burdo, digamos, ¿no? Bueno, porque no había internet. ¿Eh? En aquel entonces, los aztecas hacían lo mismo. Tomaban presos a los indígenas enemigos suyos y los hacían esclavos. Los incas hacían lo mismo. Y en el Caribe se hacía lo mismo. O si no, si hubieran ganado los caníbales a Colón, lo hubieran hecho esclavo a él y a los españoles que traían consigo, con los indígenas aliados a Colón. Y más encima se lo hubieran comido, asado al pan. ¿Eh? Entonces, esto es interesante porque es importante entender las cosas en ese contexto. Pero lo más admirable de todo es la reacción de la Isabel la Católica. Momento, ¿será que está bien? Acaban de enterarse de la cruz. No saben, los caníbales en particular, no saben de qué se trata. Entonces comenzaron los procesos de hacerse preguntas. ¿Cómo vamos a enfrentar estas realidades? ¿Se dan cuenta? Y es por eso que es falso, por otra parte, que Colón trajo consigo un genocidio. Son palabras inventadas de ahora, en primer lugar. ¿Eh? En segundo lugar, no hubo un genocidio de los indígenas, y menos aún de los taínos, que eran los aliados de Cristóbal Colón. Lo que sí es realidad, pero que va a ocurrir en toda América, como ocurrió también en las Islas Canarias, como ocurrió también en su momento en África de otra manera, ¿eh? Va a ser el contacto con los bichos que traen, porque en el caso americano, estaban tan aislados que van a significar enfermedades que ellos no tenían los anticuerpos. Vean el video, que es muy interesante, que hay en el canal YouTube de Católicos Jacobeos. En las Filipinas no ocurrió eso. ¿Por qué? Porque las Filipinas estaban en permanente contacto con la China, con Asia. No estaba ese encerramiento que había en América o en las Canarias de manera especial, y que supuso una debilidad de los pueblos nativos para sobrevivir a los virus que traían. Pero evidentemente Cristóbal Colón no trajo una capsulita con un virus que la soltó para matar a los indígenas, ¿se dan cuenta? Que da la impresión que esa es la idea, que fuera una guerra bacteriológica provocada, cosa que es absolutamente absurda, como pretender que Cristóbal Colón lleva internet. ¿Eh? Y más encima, hoy por hoy, dense cuenta, se ha descubierto que los taínos, por los exámenes ahora de ADN, siguen existiendo, están los mismos indios taínos que habían, ¿eh? Y que los caníbales no eran un invento de Cristóbal Colón. Esto es muy importante. Un historiador ha dicho: estuve durante décadas trabajando para mostrar que Cristóbal Colón no decía la verdad, y ahora las muestras científicas son tan apabullantes que hay que reconocer que efectivamente los caníbales existían. Consta, está ahí, están las pruebas científicas, están los huesos, está todo. ¿Eh? Entonces, seamos serios. ¿Eh? ¿Para qué vamos a decir, no es cierto, la ridiculez de que ahora en Estados Unidos, con toda esta revolución y que queman, y les encanta destruir imágenes de la Virgen y sacar imágenes de color, y ahora a Colón le cuelgan el mote, ¿eh? de cosas horribles con niños? Por favor, si es grotesco eso, absolutamente grotesco. Como si alguien respondiendo a eso, ¿será porque volvió en la carabela la niña? Pues no, ¿de qué están hablando? Es muy importante, por favor, lo que me escuchan, es muy importante que aprendamos a meditar, a reflexionar un poquito a las cosas. Porque hoy en día, con todo esto de la televisión, de las imágenes, cualquiera dice cualquier disparate, cualquiera repite. No, momentito, momentito.
¿Mm? Y por último, una cosa bien bonita es que, por una parte, los reyes, incluso después de muerto Colón, murió primero la reina Isabel, muere Colón, Fernando Católico muere después, pero siempre le guardaron el respeto, el aprecio a Cristóbal Colón. ¿Eh? Pero una cosa interesante desde el punto de vista de la cultura de esta relación. Inmediatamente la reina Isabel la Católica dijo que se promueva, como iban a poblar, iban gente de España, qué sé yo, que se promuevan con los nuevos bautizados los matrimonios, que se casen españoles con indígenas, que se casen indígenas con españolas. ¿Eh? Y es nuestra América, que todos nosotros tenemos sangre de los dos lados. Sí, salvo una tribu ahí del Amazonas que dice que todavía hay alguna perdida en lo profundo, seguramente no hay nadie que no tenga sangre americana nativa y española. Todos lo tenemos. Y el que cree que no, será que llegó antes de ayer de Inglaterra o de Alemania, pero nosotros, los que somos hispanos, la tenemos, sin lugar a dudas. Y es muy bonito. Hay que darle gracias a Dios. Y después hay otro personaje muy simpático que se llama Cristóbal, también. Le llamaban el Lengua. Y se los nombro porque fue muy fiel a Cristóbal Colón, igual eh, que el indígena bautizado Diego Colón, y que Fray Pane, Ramón Pane, un jerónimo que vino en este segundo viaje y se instaló en República Dominicana. ¿Qué tienen de particular todos ellos? Que se tomaron muy a pecho lo que decía Colón de entrar en trato con los indígenas, ¿eh? Para ir produciendo esta unión de los pueblos por la religión, por esta sociedad que se iba conformando. Dese cuenta, a Cristóbal le llamaban el Lengua. Aconsejado por Cristóbal Colón, se fue a vivir con los indígenas para aprender bien el idioma, el Lengua. Fray Pane se va a ir a vivir con los indígenas para aprender la lengua, para estudiar sus costumbres, y de hecho escribió un libro famoso, donde está consignado las creencias, la cultura, las prácticas, qué sé yo, cosa que va a ocurrir en toda América una vez más. Los religiosos hicieron esto, es más, la lengua de los pueblos nativos se conservó, y se hicieron diccionarios, se hicieron catecismos, etcétera, porque los reyes dijeron inmediatamente, no hay que exigirle a los indígenas que aprendan castellano, son los castellanos los que tienen que aprender a hablar la lengua indígena. Es algo precioso, precioso, increíble, pero ahí están las leyes y ahí está la realidad. A mí me ha tocado estar en misa en quechua, ¿eh? Me ha tocado. Me ha tocado tener el catecismo escrito en Mapudungún por el padre Luis de Valdivia. Es una hermosura que muestra la grandeza de la cristiandad hispánica que se construyó. Y se construyó por bautizados, bajo la asistencia de la Inmaculada Concepción, pero los bautizados no eran la Inmaculada Concepción. Por lo tanto, miren, de que no, que un español cometió, sí, sí, claro, sí, por supuesto. Pecados, claro que han habido, pero no eran de canibalismo. No eran de canibalismo, por ejemplo. No eran de servicios humanos, por ejemplo. Que estaban institucionalizados. Y Fray Pane va a bautizar a los primeros indígenas que van a ser los primeros mártires de la fe católica. Mártires indígenas de la fe católica, porque el primer mártir, podemos decir que fue el Fray Pedro, el confesor de Cristóbal Colón, que murió en el Fuerte de Navidad. Importante hacerlo, para eso hay que estudiar. Es muy interesante que han surgido autores no de formación cristiana, por si acaso. En el caso de Chile, no le salió el nombre, pero se me olvida en este momento, pero a él le escuché en una conferencia decir lo siguiente:
¿Hasta cuándo decimos que los españoles nos vinieron a explotar? Los españoles nos vinieron a liberar de la tiranía en que estábamos. Me llamó mucho la atención. ¿Eh? Y es una realidad eso en toda América. En toda América. Imagínense cuando, en caso de Pizarro, se encuentra con un pueblo donde todos los hombres no tienen manos. Sí, es que eran enemigos del Inca. O sea, a todos se le cortaban las dos manos. Todo un pueblo sin manos. No es que un hombre sin manos. Todo un pueblo sin manos. Y a las mujeres le habían dejado con una sola mano. Las mujeres con una mano, a los hombres le cortaban las dos manos. Por ponerle un ejemplo, ¿no? En México fue una cosa macabra, ¿no? De los sacrificios humanos, pero al por mayor diarios. Porque los incas también tenían sacrificios humanos para las festividades, para una serie de situaciones en el transcurso del año. Pero en México fue un frenesí de culto demoníaco. Una cosa espantosa. Sí, es por eso que desde el principio los indígenas subyugados, los indígenas que se veían enfrentados a la hiperviolencia de estos otros indígenas, se aliaron con los españoles porque encontraron en ellos una protección, encontraron en ellos una manera de lograr librarse de ese yugo. Miren, es muy interesante, aparte del ataque que recibió Cristóbal Colón en uno de los viajes, yo creo que fue el primer ataque que recibió en una canoa por parte de estos caníbales, no sé si fue en el segundo viaje, estaba navegando y vieron unas mujeres en la playa gritando, qué sé yo, y fueron a verlas. Eran unas indígenas que le suplicaron que se las llevaran consigo. ¿Y por qué? Porque se habían comido a sus maridos y se las querían comer a ellas también asadas. No estoy hablando en broma, ¿eh? Es decir, que todo el Colón las salvó. Las salvó. Entonces estamos hablando de unas cosas tan tremendas y comprobadas. Hace poco, el año pasado, si no me equivoco, se encontraron nuevos presencias de los sacrificios humanos en el Imperio Incaico. Hace 1 o 2 años también en México, los lugares más fuertes. Entonces es algo que está todo fundamentado en las crónicas, pero hoy por hoy está más encima ratificado por la ciencia empírica. Entonces, hay toda una nueva escuela en España de historiadores que no lo hacen por fe, no lo hacen por defensa de la religión. A más de uno de ellos le he escuchado que no son creyentes más encima. Pero ellos dicen que ellos defienden la obra de los reyes católicos en América porque verdaderamente fue un progreso humano, un progreso humano, un progreso humano colosal y que fue en beneficio de los indígenas, fue en beneficio de los habitantes de esta tierra. A propósito de los indígenas que fueron a España, les digo una cosa que es muy interesante, que se están haciendo los estudios, algunos fueron de estos esclavizados por Colón y que les dije que reaccionó la reina Isabel, pero hay que tener una cosa en cuenta. Cristóbal Colón deja por escrito, diciendo que estos pobres hombres, ¿no es cierto?, que han vencido de estos caníbales y qué sé yo, al ser subyugados, al ser enviados como esclavos, qué sé yo, a una nación cristiana, van a ver la sociedad cristiana y les va a ayudar a dejar sus bárbaras costumbres y les va a permitir acceder al cristianismo. Dense cuenta, no lo hacía con odio tampoco. No lo hacía con odio. Entonces, estudiar buenos autores. Los documentos de la época son muy importantes. Muy importantes. Dense cuenta que en todos los países, partiendo por República Dominicana, en la isla española, la corona española reconoció a los caciques. Las jerarquías naturales de los pueblos indígenas fueron reconocidas. Y un afán fue crear inmediatamente escuelas de caciques para que los hijos de los caciques recibieran la doctrina cristiana, recibieron instrucción de cómo ser buenos cristianos
y colaborar a la conversión de sus pueblos. Entonces, hay que estudiar, hay que leer cosas buenas, hay que ponerse también en la época para entender cosas que así a primera vista nos pueden extrañar y que, puestas en su contexto, podemos entender cosas que o si no, no se pueden entender. Pero hay que tener un poquito de buena voluntad también, pues. Dense cuenta que parte de lo que estamos viviendo hoy en día, esta revolución marxista en América entera, es siempre bajo el pretexto de que la llegada de los colonizadores o españoles o la iglesia, lo que fuere, fue nefasta para América. Y lo que es totalmente falso. Porque fue la liberación justamente de los pueblos subyugados y de los pueblos que subyugaban también. Porque los lograron apartar del canibalismo, los lograron apartar de esas prácticas aberrantes, de los sacrificios humanos y de cosas, miren, que son tan espeluznantes que miren, más vale ni comentarlas porque hay cosas verdaderamente espantosas. A ellos también se los liberó. Entonces, lo que busca la leyenda negra en este momento, con toda esta revolución promovida por el marxismo en toda América, es sembrar el odio contra la iglesia, por eso el ensañamiento contra las iglesias. La única religión que puede ser atacada hoy en día es la Iglesia Católica, ¿se han dado cuenta o no? Las únicas iglesias que pueden ser quemadas y dejar sin protección son las católicas, ¿se han dado cuenta o no? Impresionante, en Chile y en todos lados. Entonces, lo que hay que darse cuenta es que estos marxistas, estos ideólogos marxistas, estos revolucionarios marxistas, manipulan la causa indígena para destruir la cristiandad, para destruir la fe cristiana del pueblo americano. Como le escuché una vez en un programa a unos estaba un sacerdote de la teología de la liberación y habían unos araucanos, unos mapuches. Y ellos se distinguieron del sacerdote y dijeron, no, nosotros somos cristianos, nosotros no queremos el odio contra los blancos, contra los europeos, contra los españoles, lo que fuere. Pero si uno escuchaba al sacerdote, era espantoso. Era puro odio de raza. Los que promueven el racismo son ellos. ¿Sí? Es para no creerlo. Es para no creerlo. Entonces hay una relación muy íntima entre esta revolución marxista con la leyenda negra, como también con el liberalismo, que para afirmar las identidades de nuestros pueblos americanos, decir España, decir la época indiana, como se le llamó, era decir una mala palabra, con una gran injusticia. Se cuenta que ya es un hecho histórico, que los pueblos indígenas de nuestra América, en todos lados se destacaron en lo complicado, porque es algo muy complicado históricamente el tema de las independencias de los países latinoamericanos, pero se destacaron por luchar por el rey. Es algo impresionante eso. Y eso está sumamente documentado y consta por todos lados. En Chile fue impresionante. Impresionante. Se abrió, yo no he pretendido canonizarlo por lo menos, pero ciertamente lo dicen los autores que lo han estudiado. Fue un hombre piadoso, un hombre sincero en su fe católica, procuró ser justo y algunos incluso han pensado de que habría que elevarlo a los altares. Bueno, eso no ha ocurrido, es algo discutible mientras tanto, ¿no es cierto? Pero efectivamente sí, hubo gente que lo intentó por lo menos. Hay un gran admirador suyo, un tal Rosselin, hasta los libros se pueden encontrar traducido al castellano, en un francés, que escribió muchas obras en defensa de Cristóbal Colón. Y promoviendo su causa de canonización, que es otra cosa, porque la canonización supone la práctica heroica de las virtudes.
Pero es muy importante entender una cosa, es que hoy en día se quiere destruir la iglesia, se quiere destruir a los santos, se quiere destruir las cruces, se pueden quemar, ¿no es cierto?, los templos católicos, eso sí, Em, hay que destruir hasta los personajes históricos. Lo que quieren es destruir la civilización. Hay que entender eso. Entonces, por eso hemos salido en defensa de Cristóbal Colón sin querer canonizarlo, porque eso solamente lo puede hacer la Santa Sede Apostólica, ¿no es cierto? Pero hay que ser justos y reconocer todas sus cualidades. Reconociendo, sí, que, como decía un curita viejo, bueno, si no hay por qué tener toda esa junta, bueno, la gracia de ser un excelente gobernante no le tocó a él, pero hay que reconocer que hizo un bien extraordinario. Y como él decía, todo el bien que pudo hacer fue un milagro de Dios, fue una gracia muy grande que recibió del cielo de la Santísima Virgen. Le damos una bendición entonces, encomendándonos a la Santísima Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Aiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit celum et terram. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, Spiritus Sancti, descendat super vos, et maniat semper. Amén. ¡Viva la Virgen!